Buenas, hoy os traigo la receta de hachís parmentier, un clásico de la cocina francesa, pero vamos a ver cómo lo hacían hace 100 años, por el gran cocinero Escoffier, uno de los más importantes de la historia. Y aprovechando, vamos también a continuar con la historia de la patata que ya empezamos en el anterior vídeo. Os lo dejo por aquí. Vamos a ver cómo se adaptó esta planta en Europa y qué hizo Parmentier para que su nombre sea sinónimo de patata. Me presento, soy Ross de las míticas recetas. Recordaros darle like y activar la campanita para estar al día de los vídeos y ¡vamos al lío! Hoy vamos a empezar por la receta y os hago una breve introducción sobre este plato que es muy famoso dentro de la gastronomía francesa. Lo primero, aclarar el nombre, ya que hachís no tiene nada que ver con los estupefacientes. Significa desmenuzado, lo que tiene sentido. Y aquí hace referencia a la carne picada, que vamos a usar 400 gramos de ternera. Por otro lado está Parmentier, que como hemos dicho en la gastronomía francesa es sinónimo de patata, otros 400 gramos. Esto vamos a ver luego su historia y por qué se llama así. Como buena receta francesa no nos puede faltar mantequilla, 25 gramos, aunque luego vamos a usar más para la salsa. Continuamos con 100 gramos de cebolla, también muy usada en la cocina francesa. Por último vamos a usar perejil, unas gotas de vinagre y salsa lionesa, que esta es bastante lío, sobre todo por la receta que nos da Escoffier, porque para hacerla necesitamos salsa de Méglas, que a su vez para hacerla necesitamos salsa española, y esto daría para varios vídeos, así que voy a hacer una especie de versión reducida para conseguir algo parecido. La idea del plato actual es bastante simple, se trata de un pastel de patata, una especie de lasaña pero con puré en lugar de con bechamel, en el que abajo se pone la carne y se cubre con este puré de patata. Nosotros vamos a hacer también esta versión basándonos en la de Escoffier, pero lo interesante es que la presentación de Escoffier es totalmente distinta, nada que ver con la actual, ya que nos lo presenta como una patata rellena con todos estos ingredientes. Comenzamos asando unas patatas bien lavadas, intentando que el tamaño sean todas iguales para que se hagan uniformemente. Es importante asarlas, porque vamos a necesitar el exterior, y al cocerlas se rompería. Si os decantáis por hacer la versión actual del plato, sí las podéis cocer sin ningún problema. Y si hay algún tiquismiquis de comerse la piel, deciros que esta no es mala. Es más, es bastante buena y fuente de fibra, entre otras virtudes. Mientras se cuece, vamos con el relleno. Ponemos en mantequilla la cebolla bien picada, con una pizca de sal, y cuando se haya pochado añadimos la carne, intentando que se desmenuce. La receta original usa carne de ternera cortada en cubitos, pero lo he simplificado un poco usando carne picada, eso ya decisión vuestra. Cuando esté más o menos cocinada, le añadimos el perejil, unas gotas de vinagre y cuando esté todo bien sofrito lo ponemos a punto de sal. Y ya lo tendríamos listo, pero yo lo voy a dividir en dos, uno para la versión actual y otro para la de Escoffier. En la actual terminamos poniéndole un poco de tomate o de salsa de tomate, y así que se guise un poco para que nos quede más jugoso este plato. En la original, como no lo lleva, lo dejamos apartado. Cuando ya tengamos la patata blanda por dentro, la dejamos enfriar, ya que lo que tenemos que hacer es cortar la parte de arriba y con una cuchara vamos vaciando la patata con cuidado de no romper la piel. Recomiendo dejar un poco de grosor para que no sea tan frágil. Ponemos en una sartén por lo menos unos 50 gramos de mantequilla. Escoffier no nos da cantidades, así que me he basado en purés de patata franceses actuales. Y añadimos la carne de la patata que hemos extraído al vaciarlas. Y aprovechamos mientras se va cocinando para machacarla bien y que quede bien finita. La idea es que tome un poco de color, pero yo lo dejé un buen rato y la verdad es que nada. Importante ponerlo a punto de sal. Y yo lo he vuelto a dividir en dos para cada plato. Para el actual es muy sencillo, simplemente ponemos abajo la carne y lo cubrimos con este puré de patata. Le terminamos con un poco de pan rallado por encima y listo. Lo reservamos para hornearlo ahora un poquito. Para la versión de Escoffier, en cambio, tenemos que mezclar el puré con la carne. La textura del puré es demasiado espesa para mi gusto y se mezcla un poco mal, así que yo le añadí un poco de leche para facilitar el trabajo. Esto es totalmente opcional ya que no nos sale en la receta original. Y también le añadimos nuestra salsa lionesa que le dará más jugosidad y facilitará también un poco de que no quede tan espeso. No os preocupéis que ahora vamos con cómo se hace.
Por último, deciros que rellenamos las patatas con este mejunje y le ponemos la tapa y todo para el horno unos 10 minutos hasta que se dore el pan rallado de la otra. Para la salsa lionesa simplificada, por un lado vamos a hacer la roux, que es simplemente mezclar harina y mantequilla. A mí me quedó un poco más líquida de lo normal porque se me terminó la harina. Dejamos que tome un poco color, pero con cuidado de que no se queme. Mientras, en otra, vamos friendo cebolla en mantequilla, hasta que tome color. Y le añadimos caldo de carne, vino blanco, vinagre, oporto o jerez, que si no tenemos yo lo sustituí por vino tinto normal y corriente, y un poco de moscatel para ese dulzor. Y continuamos con tomillo y tomate. Decisión nuestra si triturarlo y colarlo para que quede más fino. Este mejunje lo añadimos a nuestra roux mientras removemos muy bien para evitar grumos y lo dejamos reducir hasta que tenga una textura bastante espesa. Y ya tendríamos nuestra salsa lionesa saltándonos 25.000 pasos. De todos modos, os dejo la receta de Escoffier abajo para que veáis por si acaso cantidades y demás. Yo lo hice un poco a ojo. Cuando esté listo nuestro plato, lo terminamos con un poco de perejil picado, nuestra salsa lionesa y listo. ¡Vamos a probarlo! La versión actual está muy caliente, así que voy a empezar por la de Escoffier. La verdad es que tiene muy buena pinta, pero la actual tiene mejor presencia. Entiendo que se quedase al final esa. Aunque la de Escoffier está muy guay para hacerla de otra manera. En verdad es casi una receta distinta. En cuanto a sabor, está muy buena. Sin la leche quizás sería demasiado denso, pero así desde luego está bien cremosa en su interior y bastante cargada de sabor por esa salsa. En la versión moderna y a la vez clásica, está hecha a la manera de Escoffier, así que el sabor es más o menos parecido. También está muy buena. La carne está súper jugosa y sabrosa, y el puré de patata ha quedado la verdad que súper rico. Le da bastante melosidad y ese toque crujiente del pan rallado, aunque es cierto que eso nos dura poquito, hay que comerlo reciente. Os recomiendo las dos versiones enormemente. Y nada, eso ha sido todo, que aún queda la historia de cómo la patata llegó a ser el alimento más importante de Europa en el siglo XIX y por qué se llama Parmentier. Para ver eso, vamos a partir desde el punto que lo dejamos la semana pasada, que vimos cómo el ser humano conoció la patata y la importancia que tuvo en la América precolombina. Cuando llegaron los españoles a América se trajeron muchos productos. La papa no fue de los primeros, empieza a aparecer más o menos a mediados del siglo XVI y no triunfó demasiado como alimento, gustando más sabores dulces como el de la batata, y es aquí donde se genera su nombre. El original es papa, pero debido al parecido con la batata, se mezclan ambos nombres surgiendo la palabra patata, que en aquella época podía hacer referencia a cualquiera de los dos alimentos. Como hemos dicho, no triunfó como alimento, pero sí como planta decorativa, por sus flores, y de este modo empezó a extenderse el cultivo entre las clases altas europeas. Por ejemplo, al Papa se la regaló Felipe II en 1580. Desde Galicia llegó hasta Irlanda, entre otras zonas de Europa, pero allí se convirtió en un alimento muy importante. En Inglaterra existe la leyenda de que fueron varios piratas los que trajeron este producto, como Francis Drake o John Hawkins, que se supone que la traían desde Virginia, pero por estas fechas no se conocía la patata en aquella zona. Si Francis Drake introdujo la patata, seguramente fue porque asaltó algún barco español que la trajese. En algunos lugares como Irlanda se fue consumiendo este alimento, pero en el resto de Europa era bastante raro aunque se cultivase. Y esto, como ya explicamos en el vídeo anterior, se debe, entre otros factores, a su toxicidad, ya que hay que aprender un poco cómo consumirla. Esto hizo que se extendiesen mitos sobre ella, como por ejemplo que produjese lepra, y esto llevó incluso a que se prohibiese su cultivo en Francia.
Hay que entender que si incluso a la sociedad actual, donde estamos cargados de información, cuesta introducir algunos alimentos en poblaciones donde no están acostumbrados, aunque sepamos que son totalmente comestibles, imaginaos cuando no existía nada de esta información sobre los alimentos. Aún así, el cultivo fue triunfando en algunos países, como hemos comentado, en Irlanda, también en Holanda, se volvieron muy importantes. También fue calando en Italia, Inglaterra y a finales del siglo XVIII también en Alemania. Y mientras en España, ¿qué ocurría? Pues desde muy temprano se cultivó en Canarias, donde se mantiene su nombre original de papa, y se fue extendiendo por distintas zonas como Andalucía, La Mancha o Galicia, pero nunca fue un cultivo extendido. Se usaba principalmente como alimento para cerdo, y ya desde mediados del siglo XVII, la Sociedad de Amigos del País intentó incrementar su cultivo y fomentar su consumo, dando premios a los nuevos agricultores que la plantasen por primera vez. En algunas zonas como Galicia se empezó a sustituir por el consumo de castañas, y en otras se usaba como harina para pan. Pero no fue hasta el siglo XIX cuando ya se implantó la patata como un cultivo importante en España, sobre todo desde mediados, que ya fue un ingrediente muy importante. Esto en parte se debe a la influencia francesa de aquellos años, ya que ellos ya la habían interiorizado totalmente. ¿Y cómo es esto, si hace un momento hemos dicho que la habían prohibido allí? Pues es aquí donde entra nuestro protagonista, Antoine Parmentier, un agrónomo del siglo XVIII, que participó en la Guerra de los 7 Años, donde estuvo prisionero en Prusia, y allí se alimentó básicamente de patatas. A la vuelta, Francia pasaba por una terrible época de hambruna, y se dedicó a eliminar la prohibición del cultivo y a conseguir que tanto ricos como pobres la consumiesen. Sorprendentemente, el punto más difícil fue conseguir que los pobres la viesen como un alimento y no como un veneno, y es famosa su historia de cómo lo consiguió. Lo que hizo fue, entre otras triquiñuelas, poner fuerte vigilancia en los huertos de patata durante el día, mientras que por la noche la quitaba totalmente. Esto generó la curiosidad de la población, creyéndose que estaban ante algo importante, y al no tener prácticamente vigilancia por la noche, la gente podía robarlos y así consumirla. Gracias a su labor, la patata empezó a consumirse en Francia, ayudando a eliminar en gran parte la hambruna, pero incluso se empezó a elevar a este ingrediente a algo sofisticado. Y de ahí nace recetas como nuestro puré de patata francés, llamado Parmentier en su honor, y otras elaboraciones que incluyen la patata, como nuestro hachís Parmentier. Después de esto, poco más que añadir, ya que nos conocemos la historia. Desde mediados del siglo XIX, la patata fue un éxito total en todo el mundo, ya que además de ser muy nutritiva, tenía un precio bastante asequible, ayudando a paliar muchas épocas de hambrunas, y a día de hoy sigue siendo uno de los alimentos más importantes y variados, que están completamente integrados en la gastronomía de todo el mundo. Tal fue la importancia de la patata en zonas como Irlanda, que una de las mayores hambrunas que ha habido en la Edad Moderna ha sido por ella, ya que una plaga afectó al cultivo de la patata entre los años 1845 y 1849, y al ser allí un alimento básico en aquella época, desencadenó en una de las peores hambrunas que se conocen en la historia moderna. Y ahora sí que sí, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado la receta y la historia de la patata. ¡Hasta luego!